Bien. A ver, tengo que probar el sonido, a ver qué tal se está escuchando. Aló, 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 aló. Vale, muy bien. Hoy estamos con un tema, bueno, pero no necesito saber si se me oye. Sí. A ver, cómo había creado. A ver, esto aquí, sí. ¿Se escucha? Ah, vale. Gracias, Carl. Espero que esté muy bien. Felicidades a mí que cumplí años ayer. Bueno, por ahí estaba comentando el hombre de los mil nombres sobre cómo volver, a ver, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo fue que escribió? ¿Cómo podemos volver al amor genuino del Abba, de Yahvé y a su hogar en la intimidad? Bueno, tenemos que recordar que hemos hablado muchas veces sobre el concepto de los dioses y el concepto del Dios, que sigue siendo un, un concepto de comprensión equivocada respecto de qué es un Dios o qué es Dios, y la idea de que tienes que rendir pleitesía a una especie de Dios o que le tienes que rendir cuentas a una especie de Dios. Y ahí ese es uno de los puntos que habría que revisar, ¿no? Que existe esta creencia de que los seres humanos estamos sometidos a una especie de dioses, y estos dioses quieren reverencia, ellos quieren que les hagan sacrificios, quieren que cumplas sus exigencias, y todas estas cosas no son más que creaciones del propio ego, que siempre trata de separarse de la unicidad, porque si eres parte de todo, si estás integrado en todo, no hay ningún sentido por lo cual tenga que haber una diferencia o una especie de separación. Es como si tuvieses una buena relación con tus padres o con tus hermanos, pero pese a todo los tratases como si estuviesen en una especie de pedestal, como si estuviesen distantes, como si fuesen mejores, o como si tú fueses inferior, como si les debieses algo, como si fueses su siervo o su esclavo. Entonces aquí estaríamos observando que no hay lo que se llamaría justicia, en el sentido de lo que es justo, lo que es equidad e igualdad. Entonces, ¿qué es en realidad lo que el ser humano está buscando? ¿Tener una mejor relación con su Dios? ¿Para qué? Por encima de todo estarías asumiendo ya una cuestión determinada sobre una especie de Dios, que ese Dios necesita que le des amor. El punto sería, si es un Dios, ¿por qué iba a necesitar amor? Si se supone que es un ser que es completo, que lo tiene todo, no necesita nada, ¿por qué iba a necesitar de ti amor o cualquier otra cosa, salvo que fuese dependiente? Entonces se podría entender o asumir que una deidad que es autosuficiente, todo sapiente, omnisciente, omnipotente, no necesita nada. Entonces, mucho menos necesita ni que le ores, ni necesita que le hagas favores, ni siquiera si hicieses pactos con él, porque no tiene nada que ofrecerle, ¿sí? No hay nada que le tengas que dar. Distinta es la interpretación que personas hayan tenido a lo largo de la historia y de lo cual se constata en ciertos libros, ¿no?
Entonces es porque, igual que, como cualquier otro ser humano, tendrían sus ideas y sus opiniones. Entonces ellos daban por sentado, ¿sí? Que ese Dios requería determinadas cosas. Pero siendo realistas, si estamos hablando de una conciencia que es perfecta, somos nosotros los que necesitamos esa perfección. Él no necesita nada de nada. Si yo creo algo, eso que he creado es dependiente de mí. Pero yo no soy dependiente de eso que he creado. Si yo creo una, un dibujo, yo no soy dependiente de ese dibujo. Si yo creo algo de comer, no soy dependiente de eso que he creado. En consecuencia, si yo soy perfecto, no necesito nada de nadie. Por lo que, ¿qué es lo que una persona querría o necesitaría respecto de una deidad? Esa es la cuestión principal. Y esto es otra desinformación o mala comprensión de lo que significa una deidad, ¿no? Porque si está escrito, ¿no? En ciertos libros que nosotros somos dioses y todos somos de la misma raza de los dioses, lo que en realidad necesitamos está ya dentro de nosotros mismos, está ya establecido en las cosas creadas, está ya establecido en el mundo, por así llamarlo. En consecuencia, no tenemos que estar buscando algo que esté fuera, sino estar en consonancia con aquello que ya está, que ya es, que ya existe, que ya permanece. Eso es lo que significa Yahweh, lo que algunos traducen o llaman Jehová o Yahweh. Eso lo que en realidad significa es lo que es. Entonces, cuando te dice honrarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, no es otra cosa sino dar honor, honrar a lo que eres, a lo que existe, a lo que es. Tú eres lo que existe, de lo que primeramente eres y de lo primero que puedes dar testimonio, ¿sí? Es de que, es de que existes, de que eres, ¿sí? Si tú piensas, entonces eso que estás pensando es algo, como la frase de Descartes. Pienso, quiere decir entonces que existo. Si hay un pensamiento, entonces lo primero es que yo estoy existiendo. Si soy capaz de crear una obra de arte, componer una pieza de música, ¿de dónde sale todo eso? Está saliendo, está fluyendo de mí. Entonces, eso es algo de lo que yo sí doy testimonio. Las cosas que están fuera son ilusorias. En consecuencia, Yeshua dice, ve al lugar secreto y cierra la puerta y vas a lo oculto donde está la fuente y ahí es donde vas a orar, en el lugar secreto. El lugar secreto no es una habitación, sino porque te estás aislando, es por lo que hace esa figura, esa representación. Y con quien estás hablando en el interior, ¿con quién es? No es un ser, tú no ves de repente que se te aparece un señor barbudo con quien estás hablando. Porque si tú estás hablando con un señor barbudo, ¿con quién está hablando la persona que está al otro lado del planeta que al mismo tiempo que tú también está orando? También se le va a aparecer, entonces ya son dos seres que se le aparecen. Si hay algo que está perenne y que está al mismo tiempo en todos sitios, al mismo tiempo, quiere decir que no estamos hablando de una persona o un ser, sino de una conciencia, algo que está en todo, que trasciende el tiempo y que trasciende el espacio. Ahora, ¿qué es ese algo? Ese algo parece como abstracto, porque si somos realistas, cuando una persona ahora no está viendo a un individuo, ni está teniendo un diálogo literal con otra persona, sino que está emitiendo un pensamiento, está emitiendo unas palabras. ¿A dónde van esas palabras? A 2 kilómetros, 20 kilómetros, 100 kilómetros, a otra dimensión. ¿A dónde llegan? Si todo el universo es una red de conciencia, lo único que estás haciendo es una autolocución. Estás desarrollando un diálogo con la conciencia, de la cual tú eres parte. O sea, estás hablando contigo mismo al mismo tiempo que estás hablando con la totalidad. Por ello, buscar a Dios no es otra cosa que buscarte a ti mismo. Buscar y descubrir lo que tú eres. Por eso Jesús, Yeshua dice muchas veces, como constata Tomás, en resumen, que descubres el reino de los cielos cuando te descubres a ti mismo. Y tú eres todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Si quieres descubrir los grandes misterios del universo y descubrir al Creador, tienes que aprender a conocerte a ti mismo.
Bien, eso por un lado. Y lo mismo, el concepto, como digo, el tema del amor es lo mismo. No tiene que ver con una relación con, con un Dios, que tú tengas que tener una relación de amor con un Dios. Eso es una cuestión religiosa. El amor no es otra cosa sino la comprensión de que todo es perfecto. Todas las cosas que ocurren son parte de un guión que se ha establecido, siguen una mecánica, tienen una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Y todo lo que ocurre de un modo u otro viene relacionado con un engranaje. Las cosas que ocurren ahora, aquí, en otro lugar, todo se va desarrollando con base en el guión, como si se tratase de una película. Todas esas piezas, todos esos escenarios, todos esos episodios son parte de un todo. Y al final te está llevando al perfeccionamiento. No importa si te gusta o si no te gusta. De modo que como es perfecto y tiene una buena intención, eso es el amor, una intención de que alcances, de que avances hacia el perfeccionamiento, perdón. Entonces el amor está en todo. Todas las cosas que ocurren, desde cuando pisas aquí, o cuando llueve allá, o cuando escuchas un sonido, o cuando el otro te grita, o cuando te ha dado hambre, o cuando te has caído, todo lo que está ocurriendo en cada segundo, cada esquema, cada imagen, cada escenario, todo es amor traducido en formas, en escenarios, en situaciones, en imágenes, en conceptos. Ese es en realidad el amor. Cuando tú vives en el amor es que estás entendiendo y aceptando que todas las cosas son perfectas. No las estás criticando, no las estás juzgando. Ahí es donde está el amor. A partir de ahí se desarrollan muchas formas de amor que son ramificaciones de esa base. Porque cuando entiendes que todo es perfecto, entonces no te das cuenta de que no existe nada imperfecto. Por tanto, no hay nadie que te odia, no hay nadie que te está juzgando, no hay nadie que te está condenando, no hay nadie que te está castigando. ¿Sí? Entonces, vas observando que todas las cosas que están ocurriendo son perfectas. Bien. ¿Y qué otra cosa a ver que se quede, que no se va a quedar en el tintero? Y sí, lo mismo que aquí dice, volver al hogar y la intimidad. O sea, no tienes, que la intimidad no es otra cosa sino el hecho de buscar en tu propio ser interior, aislado de cualquier otra distracción, ¿sí? Y el hogar lo mismo, que es hogar de hoguera, el calor de la fogata que tú mismo haces, del espacio entre nosotros, el espacio de tu propio clan, sí, de tu propia, de los que están contigo, ¿vale? Bueno, a ver. Don Andri, el ego es solo una ilusión. El ego es un concepto, es la idea de estar separado, sí, la percepción de de que el universo no es un solo ser o una sola y única cosa. Porque como vemos objetos separados e imágenes distintas, damos por sentado que hay algo diferente. Un segundo. Sí, entonces, a ver, un segundo porque aquí se está... bueno, espero que no siga molestando, que está entrando un ruido. Entonces, es eso, básicamente el Ich, como se diría en alemán, es esta idea de yo soy, pero no es el yo soy en el sentido de soy consciente de que existo, soy consciente de mi realidad, hasta ahí todo bien, y soy consciente de una evolución, sino cuando piensas en ti en el sentido de que estás separado y que no eres parte de los demás, de que los demás son una especie de amenaza, de que los demás son una especie de peligro, de que los demás te quieren hacer daño, de que tienes que estar a la defensiva, de que no sabes qué te va a ocurrir. O sea, todas estas ideas en realidad las está creando el ego, es toda esta idea del arquetipo de la serpiente y del dragón. Tuti dice, es como que perdimos la conexión divina. En realidad es que perdimos la búsqueda de nosotros mismos, en razón de la cantidad de distracciones que se han creado a nivel social. ¿Sí? Entonces son distracciones y distracciones y distracciones, incluyendo
el concepto de la esclavitud que llamamos trabajo, incluyendo el concepto de esclavitud que llamamos sistema educativo, el sistema que podríamos llamar universitario, el sistema que podríamos llamar de negocios, o sea, todas estas cosas que te alejan de de la virtud y de ¿cómo se podría decir? De la belleza de tu libertad para priorizar, para considerar que tu tiempo en esta existencia y en este universo debe centrarse primeramente en conocer quién eres. Esa es la prioridad. Y eso, claro, evidentemente entra en conflicto con la serie de paradigmas con los que nos han programado desde niños y consideramos que hay otro tipo de prioridades, ¿sí? Estudiar, sacar carreras, pagar cosas, generar ingresos, preocuparse por temas de salud, etcétera. Entonces hay una serie, hay una jerarquía de paradigmas, pero que son construidos por la sociedad y la propia sociedad los inventa y se los cree unos a otros y todos ellos comparten este tipo de ideas, cuando en realidad la única cosa esencial es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento después se expande hacia el conocimiento de otros, en el sentido del aprendizaje que como conciencia grupal nos aportamos los unos a los otros. De modo que tú te conoces a ti mismo, primero, y lo segundo, o sea, subsiguiente, es que conoces lo que tus congéneres también van aportando, como por ejemplo cuando aprendemos a través de la literatura. Conoces para poder tener una evaluación mucho más grande de los conceptos y las cosas, ¿sí? Así que nosotros existimos ya en un estado de divinidad, independientemente de que no estemos en una dimensión cuarta o quinta o sexta, eso es irrelevante. El reino de los cielos en realidad es un estado de conciencia que tiene que ver con la capacidad de nuestra mente de crear la realidad que nosotros queremos. Por lo que, si estamos viviendo un escenario determinado, es porque la mente todavía está en una serie, o sea, hablando en términos, digamos, negativos, estás viviendo una situación que no comulga con lo que tú quisieras. Eso quiere decir que tu mente aún no ha llegado y deberías estar subiendo escaño tras escaño en un sistema, en un proceso evolutivo. Y eso, básicamente ese es el concepto, porque lo que es conexión divina con un ser, no, ¿cómo que con un ser? Es el estar en el ahora, estar en el aquí. Aquí, cuando tú eres consciente de que estás viviendo tu realidad ahora mismo y este es el reino de los cielos, tu estado actual. Como tú manejes el estado actual, cómo manejas la respiración, cómo manejas la conciencia sobre lo que está ocurriendo, cómo te sientes al respecto. Por eso, cuando uno quiere tomar como punto de partida este instante en el que estás analizando las cosas, simplemente tienes que calmarte, respirar profundo, cerrar los ojos y pensar, ¿por qué estoy preocupado? Sí, pensar, ¿cuál es la razón de la vida? ¿Qué es lo que tanto me preocupa? Si te calmas y piensas, estoy respirando, tengo vida, tengo un cuerpo, no me están persiguiendo, no estoy bajo tortura, no estoy bajo un yugo, no me están torturando, ni golpeando, ni estoy metido en un calabozo, no me está quejando la salud. ¿Por qué me estoy quejando entonces? ¿Qué es lo que tanto me preocupa? ¿Qué es lo que tanto me afana? Que si hay que pagar algo, cuando se pague. Si hay que hacer algo, pues cuando haya que hacerlo. Pero yo estoy ahora mismo aquí. ¿Qué es lo que tanto tendría que preocuparme? Si pasa alguna cosa u otra, qué tan trascendente puede llegar a ser? Y ese es el tipo de ejercicios mentales que también nos sirve de un curso de milagros, por ejemplo, el libro de ejercicios, porque realmente va llevando tu mente a una forma de ver las cosas en un sentido real, no realista como la sociedad quiere que pienses que son las cosas. Bien, entonces no necesita ninguna conexión divina, sino reconocer, ¿sí? Ser consciente de quién eres. Cuando eres consciente de quién eres y que eres parte del universo, piensas, no tengo que estar con expectativas y no tengo que estar esperando nada de nadie, ni voy a ser juzgado por nadie ni por nada.
No me tiene que preocupar lo que este o aquel piensa, lo que va a pasar. Sencillamente, si yo estoy creando todas las cosas que están ocurriendo en mi vida, las que han ocurrido, las que están ocurriendo y las que van a ocurrir a corto, a mediano y a largo plazo. Más bien, entonces, debería pensar es qué es lo que quiero conseguir con mi vida. A partir de ahí, lo que tú formules va a depender de tus creencias. Esto no es posible, esto sí es posible, esto lo puedo alcanzar, esto no. Ya eres tú quien se cierra o se abre a los paradigmas, pero tú eres quien está creando tu realidad, porque tú ya existes en el reino de los cielos, es una extensión de Dios. A ver, Don Andri por aquí pone, el infierno son lugares o estados solo para purificarnos y purgarnos, a ver, antes de integrarnos a la fuente original. Bueno, hay una cosa en el nivel de la forma y otra en el nivel de la mente. En el nivel de la forma o de los fenómenos, hay planos paralelos donde tiene que ir la mente, digamos en este caso lo que es el alma, para recibir o experimentar una serie de fases que son necesarias en su proceso de perdón y de autosanación. Porque en realidad autosanación no es otra cosa que perdonar. Y perdonar no es otra cosa que perdonarte a ti mismo por todo lo que te haces y te has estado haciendo. Porque todo lo que te ocurre es resultado de lo que tú mismo estás creando. Ahora, en el nivel de la mente, es exactamente lo mismo, porque todo procede del nivel de la mente. La mente es la que está generando todo lo que está ocurriendo en el mundo fenoménico, las cosas que puedes experimentar. Entonces, cuando hay sufrimiento, eso es el infierno, sufrimiento, sea con cuerpo o sin cuerpo, cuando hay sufrimiento, es porque el alma tiene un conflicto. El alma no se ha conocido a sí mismo, porque cuando el alma se conoce a sí mismo, empieza a tener paz. Cuando tiene paz, incluso en el plano energético, resuenan vibraciones distintas, por lo que va a empezar a crear un cambio. Cuando el alma no tiene paz, es donde está habiendo un conflicto, un choque dentro de sí mismo. Y eso está empezando a generar todo tipo de situaciones desagradables. A ver, doña Tuti, trato de volver a mi pregunta, ¿qué? Trato de volver a mi lugar, a mi conciencia y estar en situaciones raras en lo habitual. Me cuesta. El infierno creo que ya estamos. Igual me siento rara en lugares donde estoy con personas. Ya hay preocupaciones innecesarias que solté. Me encanta lo que dices. Ok, gracias. Entonces, una de las cosas que debemos plantearnos, por ejemplo, cuando estamos con otras personas, es qué tan real es todo lo que estoy experimentando ahora. ¿Qué son estos individuos? ¿Qué es este lugar? Sí, pregunta, solo pregúntate en tu propia mente, haz este ejercicio cuando estés con o sin personas en situaciones agradables o desagradables. Lógicamente te va a ser mucho más interesante y digamos que práctico y funcional el desarrollarlo en situaciones desagradables, ¿no? Pero ahí es donde te debes plantear qué es lo que está pasando y preguntarte por qué me siento así, qué es lo que considero, por qué me siento agredido, por qué me siento amenazado, por qué me siento señalado, por qué me siento juzgado, por qué me siento... am, yo diría que la palabra esencial es amenazado de todas estas, ¿no? ¿Por qué creo que hay algo que tiene alguna especie de dominio o poder alrededor o que puede afectarme? ¿Sí? No hay nada que te pueda hacer ninguna cosa que no esté dentro del guión del Espíritu Santo. Ahora, uno se podía preguntar, bueno, ¿y yo cómo, o sea, me genera ciertas dudas saber hasta qué grado tengo que someterme a los arbitrios de ese tal Espíritu Santo? Pero no funciona así. No es ningún arbitrio, porque todo lo que el Espíritu Santo está desarrollando dentro de ese guión, de esa película de la que eres parte, está relacionado con el respeto hacia ti mismo. En consecuencia, no va a ocurrir nada que falte al respeto a tu propia integridad, o sea, a tu propia voluntad.
En consecuencia, todo se remite al autoconocimiento. Todo lo que te está pasando y lo que te vaya a pasar y todas las variables y posibilidades ya las conoce el Espíritu Santo y todas están dentro del guión, porque todas van a depender de tu toma de decisiones. Incluso cuando no tomas una decisión, eso es también una decisión que estás tomando, no tomar ninguna decisión. Y todo lo que estás haciendo está generando. Entonces, si piensas que hay algo que te está atacando y te está agrediendo, debes replantearte el hecho de, ¿será realmente que alguien me está atacando? O más bien, ¿no será que yo estoy atrayendo esta situación magnéticamente por mis pensamientos y por mis emociones? Lo he atraído y de la misma manera puedo cambiar las circunstancias. Y no solo con lo que puedo decir o cómo puedo actuar en el momento, sino cómo puede ser mi estado mental en ese momento para que las cosas sean diferentes. Y todo parte del hecho de comprender que todo lo que estás generando es vibración. Entonces, con el solo hecho de respirar profundo y calmarte y ver las cosas con otra perspectiva, ya tu resonancia va a empezar a alterar el escenario que está alrededor tuyo. Mm. Hacer meditación respiración profunda y ocuparse más de mí. Sí, claro, ese es un buen inicio, ¿vale? Es un buen inicio. Arrancar por ahí. Bueno. Mm, ¿qué otra cosa? ¿Algo que quieran agregar ahí? Don André, que siempre tiene 40.000 millones de preguntas. Y anoche me dijo que tenía preguntas sobre extraterrestres. No sé si quiere preguntar alguna cosa sobre eso ahora. Bueno, claro, pregunta. Hay que primero tener paz para estar más cerca del Creador. Lo que estoy diciendo desde hace rato. ¿Qué significa estar más cerca del Creador? El Creador, o sea, cuando uno piensa que hay algo encima de sí mismo que es superior a uno mismo, automáticamente te estás degradando, te estás bajando de rango. Dentro de un cuerpo, todas las células que hacen parte del cuerpo entienden que son parte de un engranaje. No piensan el cerebro es superior a nosotros. No piensan tenemos que rendir pleitesía al corazón. No piensan qué hago para tener una mejor relación con el pulmón. Nada de eso tiene ningún sentido. Simplemente son conscientes de que son parte de todo un engranaje que estaba funcionando y mientras mejor se conozcan a sí mismos, van a entender cuál es su propósito y cómo encajan perfectamente con todo. Cuando no entienden cuál es su propósito, en realidad termina siendo un obstáculo para todo el engranaje, una molestia, incluso se termina volviendo una unidad cancerígena o una célula zombie. Empieza a carcomer, ¿sí? Y a gastar energía funcional de todo el área del cuerpo donde ella está. Así que tenemos que plantearnos más bien es, en vez de estar buscando un ser donde sea que esté o en qué estado esté, deberíamos más bien pensar en cuál es el punto en realidad importante de la existencia. Y es el autoconocimiento. Cuando tú te conoces a ti mismo, entonces conoces al Creador. No tienes que estar cerca ni lejos, porque es que cerca y lejos son conceptos ilusorios. Es como decir, imagínate, ¿tú estás más cerca de tu ojo o estás más cerca de tu ombligo? Dirías, no sé cómo plantearlo, es como, ¿dónde estás tú para que seas un punto de partida desde el cual dices estoy más cerca del ojo o del ombligo? Tú eres, y tú ya tienes el ombligo y el ojo, no tienes, la pregunta no tiene sentido. Tendría sentido si tú estuvieses en una parte concreta de un cuerpo que no fuese parte de ti,
Pero como nosotros existimos dentro del Creador y somos parte del Creador y Él está dentro de nosotros, no hay nada de cerca o lejos del Creador. Lo único que tienes que hacer es descubrir o más bien reconocer que tú eres parte del Creador y el Creador es parte de ti y tú eres en el Creador y tú también eres el Creador. ¿Sí? No quiere decir que no hay una conciencia, un estado de conciencia más elevado. Lo que quiere decir es que no hay una separación, no hay un cerca ni hay un lejos, ni hay más grande ni más pequeño. Tú, cuando te das cuenta de quién eres, dices, ahora entiendo que soy parte del creador. Esa es la clave, no tratar de buscar un creador en un templo, en una montaña o en un libro o rezando para ver si él se acerca. ¿Se acerca desde dónde? ¿Desde una nube? ¿Que es que la nube es más sagrada que tú? ¿O desde otro planeta? ¿Acaso ese planeta es más sagrado que tú? O sea, esa deidad está dentro del universo y es más pequeña que el universo y está en cierto lugar determinado. Eso es una insensatez. Él está en todo. Entonces, si está en todo, también está en mi cuerpo. No tengo que ir a buscarlo en ningún lugar. Simplemente tengo que descubrir que yo ya estoy ahí y no tengo que ir a buscar nada en ningún lugar. Tengo que reconocer. Es como si te dijesen, tienes una herencia. ¿Sí? Y simplemente tienes que ir a dos pasos que ahí está la herencia, pero tú te vas al Tíbet a buscar la herencia, al Himalaya a buscar la herencia. ¿Por qué te vas tan lejos a buscarla si estaba delante tuyo? ¿Sí? No tienes que ir a buscar ningún Dios a ningún lugar. El Dios ya eres tú, entonces tú tienes que descubrir el Dios que está en ti. Ahí es donde radica todo. Y la clave de todo eso es el autoconocimiento, el tiempo en silencio y la búsqueda con la ayuda del Espíritu Santo en ese desarrollo, porque esto es un proceso durante las encarnaciones en el que se centra realmente es en el autoconocimiento. ¿Quién eres? ¿Por qué precisamente estamos en este universo? Vinimos a autoconocernos. Bueno, cambiando de tema, me pregunta aquí Andri, hablando de extraterrestres, todos los seres del universo están pasando por las pruebas y dificultades que nosotros los humanos pasamos. Más o menos. O sea, hay ciertas variables, pero el guión de la película, por así decirlo, el guión de este universo, creo que hay mucha luz. No sé si está haciendo mucho efecto lumínico, mucho reflejo. No. Entonces, todos están pasando por diferentes experiencias, de un modo o de otro modo. El punto es que en lo que tenemos todos en común, independientemente del planeta, la galaxia, la época, la raza, es el, número uno, el autoconocimiento y número dos, el deshacimiento del ego. Eso es lo que tenemos en común, que es el punto esencial, ¿sí? Tenemos en común exactamente lo mismo, que es el punto esencial, todos los seres de ese universo y posiblemente en parte también de otros universos, pero en especial este está basado en eso, en esos dos puntos. Autoconocerte, número uno, y número dos, el deshacimiento del ego, o sea, sacar a la serpiente antigua, el diablo o Satanás, del centro de tu ser, ¿no? Igual que el concepto de la glándula pituitaria, la glándula pineal, y el mismo que el árbol que ha sido contaminado del jardín del Edén, Adán y Eva, ¿sí? Es el mismo elemento, los mismos conceptos. No, digo que como el tiempo es distinto en cada planeta, en cada mundo, algunos ya han pasado por ciertas etapas y algunos estarán en algunas etapas. O sea, hay algunas civilizaciones, por ejemplo, no irme tan lejos a otras galaxias, que no sé, pero por lo menos dentro de esta misma galaxia hay civilizaciones en ciertos sistemas que ya han pasado por las cosas que nosotros estamos pasando ahora. Ya pasaron por eso hace miles y miles de años. Ahora están en otro contexto. Siguen en el camino del autoconocimiento, porque en el camino del autoconocimiento se avanza hacia el conocimiento del todo y del infinito. Sí, pero hay que empezar por la parte interior. Es como que la búsqueda no es hacia afuera, sino es hacia adentro. Entonces, cuanto más crees que tienes que ir hacia afuera y lejos, lejos, lejos para encontrar la verdad, estás más perdido. Al revés, cuanto más avanzas hacia el conocimiento de tu ser interior, estás descubriendo todo, porque todo está dentro de ti mismo. Entonces, empiezas por diferentes niveles y cada vez progresas y progresas y avanzas más. Y eso es todo un proceso
Y cuanto más profundizas, más descubres el universo. O sea que vas a conocer más sobre la verdad del universo y los misterios y todo, cuanto más profundices en tu ser interior, porque es como tu ser, como si tu ser fuese un portal hacia el universo, o hacia toda la comprensión de todas las cosas. Mm, eso, bueno. Carl pregunta, ¿los reptilianos también tienen la chispa divina? Ah, parece que no. Ellos vienen a, ¿cómo se podría decir? Ellos vienen a representar o a personificar el ego, ¿sí? Ellos vienen a personificar esta idea mitológica del dragón, de eh, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, Lucifer, todas estas cosas, Samael y Aldabaoth. Así que lo que en realidad ellos están identificando es esta parte del ego que se siente diferente, que se siente que debe dominar a todo el resto de lo que existe y de lo que es. Por tanto, lo que a grosso modo vienen a identificar ellos terminará por disolverse. Y esto es una representación que podemos encontrar en las experiencias de la vida que nosotros mismos estamos desarrollando. Por ejemplo, etapas por las cuales vamos pasando y donde nosotros mismos vamos deshaciendo muchas cosas de los paradigmas que teníamos, de las creencias, sí, que teníamos. Empezamos a ver las cosas de forma distinta, empezamos a pensar, a sentir y actuar de forma distinta, de manera que todos estos demonios, sí, o sea, el arquetipo, el concepto, estoy hablando del nivel de la mente, no ahora mismo en el nivel de la forma, van desapareciendo de tu mente. Entonces, de la misma manera en la que en tu mente, a medida que evolucionan, van deshaciéndose todas estas cosas, como dice el libro del Apocalipsis, dice, porque en la gran ciudad no entrarán ni fornicarios, ni esto, ni aquello, ni nada, ni los perros, bla, bla, bla. ¿Por qué dice que no entrarán a la ciudad todas estas cosas? No está hablando de personas, está hablando de pensamientos. Entonces, en el estado trascendente ya no tienen lugar estos pensamientos, no hay cabida para ellos, porque tu mente está evolucionando. Lo mismo va a ocurrir en el nivel de la forma. A medida que la conciencia del universo, hablemos por ejemplo de la conciencia de esta galaxia y todos sus mundos y sistemas, va evolucionando, se va deshaciendo por un principio elemental de física, todo lo que ha sido una oposición durante varios millones de años. Y eso incluye primeramente a estos reptiles, ¿no? Y eso va a ocurrir de diferentes maneras. En el nivel de la forma tú puedes ver rebeliones entre ellos mismos, disputas y guerras entre ellos mismos, sublevaciones entre ellos mismos. Luego, sublevaciones de sus propios lacayos, guerras contra ellos. Luego, la oposición de grupos militares de otras partes de la galaxia. Entonces, vas viendo eso en el nivel de la forma, pero te das cuenta de que eso es una analogía con la propia mente. La mente está ocurriendo lo mismo. La mente también tiene un conflicto eliminando y deshaciéndose de su ego y todos los pensamientos que son errados. Entonces, es la misma analogía. Por eso, no necesitas, o sea, no es que dejes de buscar el conocimiento, pero no necesitas conocer los misterios de qué pasa en los sistemas que hay en Casiopea, porque cuando tú entiendes tu mente y vas viendo los procesos de lo que ocurre en ti, entiendes cómo mecánicamente, o sea, hay una analogía, como si fuese un espejo, en cualquier nivel, sea más grande o más pequeño, de lo que estará ocurriendo en otra parte de la galaxia o del universo. Entonces, por analogía, deduces todo eso. Por eso nos enseña el concepto de la estrella de David con estos dos tetraedros, que todo cuanto es arriba es abajo y todo cuanto es abajo es arriba. Y no se refiere como muchos lo ven desde el punto de vista de la Tierra y luego a un mundo abstracto, sino en el nivel de la forma y en el nivel de la mente. Todo lo que ocurre a nivel de la mente va a ocurrir inequívocamente en el nivel de la forma. Y todo lo que ocurre a nivel de la forma, ten por seguro que es respuesta a lo que ocurre a nivel de la mente. Bueno, Andrew pregunta, ¿se podría decir que Dios está soñando, todo está... que se puede decir que Dios está soñando toda esta existencia y cuando despierte va a desaparecer el universo? Te pusiste filosófico. Bueno, eso es lo que explica Jesús en un curso de milagros y en los trabajos que le han revelado a Gary Renard. De hecho, hay un libro de Gary Renard, el primero,
que es un resumen de unos diálogos que él tiene con los apóstoles Tadeo y Tomás en su nivel de trascendencia actual, en el que ellos están ahora después de muchas encarnaciones. Y ese libro se llama La desaparición del universo, precisamente. Creo que es el primero de 4 libros que he escrito. No sé si he escrito más libros a partir de ahí. Entonces, ¿cuál es el punto? Y esto también lo vamos a encontrar en la filosofía budista y en parte el concepto también esencial del, ah, ¿cómo se llamaba? Se me fue ahora el nombre, pero del hinduismo, y es el hecho de que todo el universo en realidad es un sueño. Todo se está desarrollando en la mente, una mente colectiva. Nosotros estamos experimentando parte de ese sueño de diferentes maneras. Así que estamos dentro de ese sueño voluntariamente, decidimos entrar al sueño. Jesús, Yeshua explica en un curso de milagros, dice, o sea, hace el ejemplo, ¿no? También, creo que también lo comentan Tadeo y Tomás, se lo comentan a Gary. Imagínate que tú estás durmiendo y estás teniendo una pesadilla o llevas mucho rato durmiendo y se acerca tu padre o tu madre y se pone al lado tuyo. En términos fisiológicos y del proceso de conciencia, no es bueno despertar a una persona de golpe, ¿sí? Entonces saben que estás soñando, sabe que tienes una pesadilla, sabe que tú te crees todo lo que está pasando en el sueño y estás atemorizado y estás angustiado y tienes estrés y palpitaciones. No obstante, sabe que estás durmiendo. O sea, no puede pasar nada más allá del sueño. Entonces, lo único que puede hacer es susurrarte y decirte que está todo bien, que estés calmado, que solamente se trata de un sueño, acariciarte y tener paciencia, que te vas a ir despertando progresivamente. Ahora, si esto lo introducimos en un universo que tiene espacio y tiene tiempo, quiere decir, va a pasar tiempo y van a pasar, se va a espaciar en muchos lugares y de muchas maneras. Entonces vas a tener muchísimas encarnaciones donde vas a ir viendo este proceso, donde quien es plenamente consciente, que es el todo, el uno, el Padre esencial y único y perfecto, el invisible, él sabe que estás soñando y que estás teniendo ese sueño y que tú existes con él, en él, estás dentro de él, por lo que él es consciente plenamente de todo lo que ocurre en el sueño. No obstante, él no se cree el sueño porque sabe que es un sueño. Y él introduce un elemento que es susurrarte al oído y decirte, tranquilo, que esto solamente es un sueño. Ese sonido tú lo ves en el nivel del universo a través del Espíritu Santo. Y él va a tratar en diferentes escenarios, a medida que tú se lo permitas, de tratar de hacerte ser consciente de que todo lo que estás experimentando, lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, es una creación de ti mismo. Tú estás creando cada escenario local como igual hemos creado todo el escenario global y como es que hemos creado todo el escenario cósmico. Por tanto, cuando tú te conoces a ti mismo, vuelvo a lo mismo, te das cuenta de que todo lo que existe es resultado de ti mismo. Por tanto, tú puedes volver a rediseñar todo eso como lo he vuelto a rediseñar en otras ocasiones. Solo que a medida que adquieras una mayor conciencia y una mayor comprensión, tu capacidad de recrear será mucho más poderosa y mucho más grandiosa, mucho más acelerada y mucho, con mejores resultados. Ahora, o sea, en este proceso en el que las almas van adquiriendo conciencia y comprensión de que todos somos uno, de que el universo es un sueño, de que vinimos aquí a autoconocernos, de que todas las experiencias en realidad están impregnadas de ese amor o de esa buena intención del Creador uno, de que entremos aquí y nos autoconozcamos para que descubramos que somos parte de Él. Es una de las cosas más hermosas y más grandiosas, conocernos a nosotros mismos y darnos cuenta de que nosotros fuimos los que creamos este universo. Simplemente no nos acordamos que nosotros somos los que hemos creado nuestro cuerpo y todo lo que le ocurre al cuerpo en el pasado, en el presente y en el futuro es diseñado por nosotros. Los cuerpos que vamos a tener es diseño nuestro. Las experiencias que estamos viviendo, diseño nuestro. Las parejas que tenemos, los hijos, la familia, todo es diseño nuestro. Donde vivimos, nuestra economía, nuestra salud, el trabajo, los estudios, todo es diseño nuestro. Cuando te conoces a ti mismo, y vuelvo porque esta es la esencia de todo,
tú vas a reconfigurar las cosas a tu beneplácito. Lógicamente, a medida que adquieres mayor conciencia, vas a tratar que esas intenciones estén más amoldadas al plan del Espíritu Santo, que es la unicidad, que es el amor. O sea, la buena intención de que todos avancemos hacia la unión, o sea, el deshacimiento del ego. Esto se podría decir que es la desaparición del universo, pero en términos de los fenómenos que ocurren en el universo, no es que exactamente tengamos que esperar que dentro de algunos años desaparezca el universo como tal. No, se entiende que el universo es un resultado de una idea dual que tuvimos en nuestra mente, como dice Adán y Eva, y apareció la serpiente y escucharon a la serpiente y comieron del fruto. Entonces, la mente da lugar a la idea de separación y lo que ocurre en la separación es que divide. La mente está bonificada y se divide. Entonces observamos que hasta en el nivel biológico el cerebro está dividido en dos secciones. Tienes una parte masculina y una parte femenina. Tienes a Adán y tienes a Eva. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal está dentro como una piña, ¿sí? Como esta conífera del pino, que es la glándula pineal. Entonces ahí tienes el árbol, pero tienes también el inconsciente, tienes el cerebro reptiliano, tienes al ego, que es esa serpiente que se va enrollando, ¿no? Y es como el concepto que llaman Kundalini, que es un proceso progresivo a través del cual vas adquiriendo conciencia y la vas eliminando por fases. Vas desarmando, digamos, las diferentes fases y conceptos que ha ido creando el ego en tu mente. Y eso es lo mismo que va a ir desarrollándose en el universo, por planetas, por razas, por épocas, en mundos, en sistemas, y eso es progresivo y en sus diferentes tiempos. De hecho, nosotros mismos nos veremos dentro de algún tiempo, dentro de décadas o siglos, ayudando a otras civilizaciones, siendo nosotros los ángeles de ellos, y ellos viéndose en la situación en las que nosotros, similares a las que nosotros nos hemos visto en este planeta, ¿no? Y en algún punto, lógicamente, el sueño tendrá que desaparecer, pero no tiene que desaparecer ahora. Puede que tarde 20, 30 mil millones de años más. El asunto es que para nosotros, hablando en términos de la experiencia de nuestro propio planeta, puede que dentro de 200 o 300 años muchos de nosotros ni siquiera estemos en esta tesitura específicamente como la estamos viviendo ahora. Puede que dentro de 1000, 2000, la mayoría, o sea, dentro de 1000, 2000 años, la mayoría de seres que hemos estado encarnando en este planeta ya ni siquiera estemos en este plano de realidad, estemos trabajando desde cuarta densidad, ayudando a otros mundos. Por eso dice el apóstol Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por la congregación a los principados y potestades en los lugares celestes. Por eso también dice en otra parte, porque el reino de Dios aguarda con ansias la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces se está refiriendo a eso. Y también en otra parte dice, de quien toma nombre toda familia que hay en los cielos y en la tierra. O sea que hay una cantidad de seres en otras partes que también, dentro del guión del Espíritu Santo, esperan. No es que literalmente estén esperando como quien está mirando hacia el techo, sino que a nivel subconsciente tienen el anhelo de que también a ellos se les vaya a ayudar. Así que, así como nos han ayudado a nosotros, por ejemplo, los pleiadianos, los arturianos, muchos de Procyon, nosotros hemos sido ayudados por estos grupos. Ahora nosotros lo que hemos recibido lo vamos a dar también, como dice la escritura, porque a lo que hemos recibido por gracia también lo vamos a dar por gracia. Entonces vamos a ir también a ayudar a muchas de estas civilizaciones y parte de este perfeccionamiento se va a dar durante el proceso de la gran tribulación y otra gran parte durante el proceso de eso que llaman las bodas del Cordero, en términos ¿cómo es? De simbología bíblica. Y esa es una preparación para el trabajo que se va a hacer, no solo de reestructuración de todo el sistema judicial en la Tierra, del sistema de derecho en la Tierra, para que recibamos el planeta como herencia, sino para que a partir de ahí podamos ir a otras civilizaciones en otras partes de esta galaxia y ayudarles a ellos ahora en su labor. O sea, vamos a hacer la tarea que otros han tenido previamente con nosotros.
para que esos que han tenido esa tarea previamente con nosotros puedan destinarse a otra cosa o puedan simplemente pasar a la siguiente etapa, haber completado su trabajo con nosotros. Es lo que hace el profesor. Perfeccionó a sus alumnos y ahora los alumnos se van a encargar de la docencia para ser ellos los decanos y los que van a preparar a otros. A ver, Andy pregunta, ¿el yo superior es la versión mía que ya está fuera del espacio y del tiempo y ya pasó todas las pruebas? Eh, Casi. Se supone que es nuestro ser desde sexta densidad. Entonces, la, dentro de este universo tiene 7 dimensiones y a partir de ahí hay otras tres que son las que conectan con el universo matriz, por así llamarlo, ¿no? Entonces, digamos que la cuarta densidad se asocia mucho con estos conceptos de seres am, transmateriales, ¿sí? Que pueden materializarse o desmaterializarse, como los llamados, muchos de los llamados ángeles. La quinta está relacionada con estos conceptos de los dioses, sea buenos o sea malos, aunque también hay algunos ángeles, o sea, seres de cuarta densidad que se han hecho pasar por dioses. Luego la sexta, que son conciencias colectivas, cuando ya están trabajando como enramados. Algunos pudiendo estar no necesariamente todavía conectados, pero como si estuviesen en la infinitud, o sea, conectados con el todo. Pero luego está ese puente entre la sexta y la séptima densidad, ¿qué? De la sexta y la séptima densidad, donde prácticamente el tiempo y el espacio ya no se perciben como tal, y ya no te ves como un cuerpo, ni eres necesariamente un cuerpo, por lo que ya hay un gran misterio desde la séptima dimensión hacia la siguiente octava. En consecuencia, digamos que antes de pasar a esa graduación, ¿sí? Cuando vas a egresar, vas a finalizar toda esta etapa, rebobinas y haces una especie de análisis, porque una de las cosas que hay que también tener en consideración cuando hablamos del Espíritu Santo y del guión que dirige, que le ha puesto el Padre Creador, es que el tiempo y el espacio también son una ilusión. En consecuencia, se puede desde el futuro, incluso preparando también desde el pasado, rediseñar el pasado. O sea, puedes estar en el futuro y rediseñar el pasado, no como estas películas que dicen que no puedes viajar al pasado ni modificar nada porque entonces todo desaparecería. Tal. No, en realidad eso pasa y ha pasado y pasa todo el tiempo. Cuando se llega a un nivel en el que sea mecánicamente, o sea, por tecnología logras viajar en el tiempo, o porque por un estado de conciencia que has alcanzado, sí, más allá de la cuarta y quinta dimensión, tienes la capacidad de entrar en el flujo del tiempo y rediseñar y alterar conceptos. No obstante, la diferencia es que cuando lo haces desde la conciencia, estás alineado con el Espíritu Santo. Por lo tanto, las alteraciones que va a haber en las líneas de continuidad de espacio-tiempo van a ser simplemente para mejorarlo todo. Es como si dijésemos, has tenido que pasar por muchísimas cosas y a través de, digamos, 100 encarnaciones a partir de ahora, te das cuenta de que había muchísimas cosas que podías haber mejorado y haberte ahorrado. Entonces, desde el futuro, te asesoras a ti mismo como parte del Espíritu Santo, o sea, tu ser del futuro como parte del Espíritu Santo, se asesora hacia el pasado, hacia sí mismo, e incluso está comulga y en consonancia está con su propio ángel que gestiona su encarnación, ¿no? Porque nosotros no hacemos las cosas solo, el Espíritu Santo tiene muchos que trabajan para él. Entonces, le sirve de ayuda para acortar ese proceso. Entonces, si dijésemos que tendría que haber 100 encarnaciones, a lo mejor vamos a trabajarlo para conseguir que se pueda hacer en 34, en 50, que no tenga que ser tanto. De modo que sea mucho más llevadero, pero va a depender siempre de tu voluntad. Si no sabes escuchar tu intuición, si ignoras la percepción de esa intuición que viene a ti, esa sensación
¿cómo se dice?, de inspiración, que no sabes escuchar, que te niegas a tu parte espiritual, entonces se va a hacer muy difícil hacer esas mejoras. Pero claro que se puede hacer, lo puede hacer del futuro. Luego está otra que es utilizando tecnología, pero normalmente eso no es necesario por parte de aquellos que están sirviendo al Espíritu Santo. Lo tratan normalmente de hacer los, los que quieren imperar, o sea, los que están interesados en el ego, como son los reptilianos, como son los de Orión, como son los alfa sirianos. Entonces, hay algunos grupos que sí buscan utilizar esta tecnología con fines de control, de dominación, pero es una lucha de tecnología contra conciencia. Y a la larga todo esto tiene su tiempo, o sea, es un proceso de desgaste, porque mecánicamente ya no pueden luchar contra la realidad. O sea, comenzaron teniendo cierta ventaja, pero cuando piensas en las cosas a largo plazo, te das cuenta de que la oscuridad nunca puede triunfar a largo plazo. Puede tener algunas victorias temporales a corto plazo, pero a largo plazo no tiene manera de conseguir nada, porque no hay forma, ¿no? O sea, matemáticamente es imposible. Mi pregunta, es como la película X-Men, cuando Charles Xavier del futuro habló con Charles Xavier del pasado para aconsejarle y mejorar el futuro. Sí, sí, exacto, y lo hemos visto otras veces. Hay otras películas que también te dan una idea similar, como no me acuerdo cuál fue, de Star Trek, donde Spock habla con Spock, ¿sí? Y le dice, no sabemos cómo solucionar este problema. Y él dice, yo tampoco sabía, tuvieron que pasar ciertas cosas. Entonces el otro Spock, ¿sí? Del futuro le aconseja sobre cómo solucionar eso, porque de otra manera no habría habido manera de poderlo solucionar. Y el argumento es interesante, precisamente nos explica que dentro de las variables de los escenarios posibles, a veces hay cosas que matemáticamente no hay forma de resolverlas. Entonces es ahí donde tiene que haber, o donde a veces hay una intervención sobrenatural para poder realizar un cambio cuántico. Es como cuando la Confederación Galáctica, o sea, de esta galaxia, asumió que era positivo que saliésemos de la era de la oscuridad, no solo en el sentido espiritual, sino que pudiésemos tener la posibilidad de sacarle mucho más partido a la luz. Entonces trataron de ayudarle a Nikola Tesla para que él pudiese introducir muchos elementos del uso de la electricidad, la iluminación, los sistemas inalámbricos, lógicamente. Estamos también viviendo situaciones donde no se trata solamente de que tengan una buena idea, sino que hay un contexto. Y el contexto es que en esa época JP Morgan tenía el control sobre la mayoría de sistemas de cableado de comunicación. Entonces, un monopolio que tenían entre ellos y Rockefeller, lógicamente no les interesaba que eso saliera adelante. Y no es que el ser humano quiera imponer su voluntad por encima de la voluntad de Dios, sino sencillamente es una combinación entre un pequeño intento de ayuda al lado de la respuesta del ser humano. Pero en ese sentido, Nikola Tesla no estaba con una sociedad que le estuviese apoyando. Entonces era un individuo al que se le quiso dar algo para aportar a la humanidad en contra de otro individuo con mucha más confianza en sí mismo y con mucho más recursos y mucho más apoyo. Porque lo que ocurre con esta gente que sirve a los orionitas y a a los draconianos es que confían mucho en sí mismos, creen en sí mismos, trabajan en equipo, tienen metas a corto, mediano y largo plazo y por eso han conseguido estarnos robando el planeta Tierra. Mientras el resto de la humanidad duda de sí mismo, no cree en sí mismo, se la pasan peleando, que si mi religión o mi creencia, se sienten que son poca cosa, inmerecedores. Pues claro, o sea, ellos mismos, o sea, la inmensa mayoría de la humanidad es la que se ha tirado la soga al cuello. Por tanto, no es que el Illuminati sean mejores porque tienen más dinero, no, han llegado donde han llegado porque los que deberíamos estar haciendo las cosas para conquistar la tierra les hemos dejado que se la lleven. De hecho, dice Génesis, tomad, fructificad, multiplicad y sojuzgad y someted la tierra, domínenla. O sea que nos mandaron fue a dominar la tierra, pero dejamos que otra gente la domine porque nosotros no creemos en nosotros mismos. Y no creemos en nosotros mismos porque no nos conocemos, porque estamos pensando en adorar a otros seres, sí, llámese de Buda, Jesús, Krishna, Jehová, lo que sea,
en vez de empezar por entender que nosotros fuimos los que fuimos llamados a heredar este planeta Tierra y que todo parte de lo que hay en nuestro ser interior y nuestra confianza en nosotros mismos, en el ser divino que somos. Ahí es donde radica. Todo nos lleva siempre a la misma cuestión, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, por hoy concluimos con la temática. Bien. Bueno, sé que no hay mucho más ahora. Yo creo que ha sido sustancial el tema por hoy. Y bueno, seguimos con las temáticas. Vamos a ir preparando otros temas buenos para este año. Vamos a meternos un poquito más con temáticas de Cábala. Y, y bueno, más que todo vamos a orientarlo por ahí, que son temas bastante positivos para la conciencia. Ante pregunta, ¿visualizar ayuda a cambiar nuestra realidad? Sí, sí. De todas maneras, es importante no desgastarse uno mucho. O sea, no dedicarle todos los días un ratito a visualizar, ¿sí? Un poquito de fantasía, un poquito de imaginación, siempre y cuando esté conectado con tus emociones positivamente, pero si empiezas a sentir angustia, ansiedad, duda, lo que sea, déjalo, continúas en otro momento, ¿sí? Porque no vayas a sabotear. Pero eso ayuda, es complementario, pero lo más importante es uno am, diversificar, fructificar, o sea, ponerte todas cuanto más puedas ramificar todas tus posibilidades y capacidades creativas. Y creativas es de todo, en lo que en lo que hagas, bailando, cantando, escribiendo, dibujando, en negocios, estudiando, lo que sea. Pero el hecho es que progreses, creces, multipliques, avances, ¿ok? Hola, hola Marta. Ah, bueno, excelente. Bueno, pues que esté muy bien. Muchas gracias por participar y que tengan un buen fin de semana. Y para los judíos, Shabbat Shalom. Bendiciones.